Levítico 16 será el texto base. Sin embargo, los detalles relacionados con esta fiesta también aparecen en Levítico 23, 26 al 32 y Números 29, 7 al 11. Siguiendo el orden del calendario religioso judío, hoy sigue esta solemnidad, también conocida como Yom Kippur, o sea, el día de expiación. Levítico 16 es más específico en las instrucciones, las cuales están dirigidas especialmente a Aarón. Y en resumen, las cosas más enfatizadas o más particulares de esta fiesta es que es la única vez que se incluye el ayuno obligatoriamente, este día. Es la única vez en la Biblia que se ordena ayunar, era este día. Y lo otro es que es la única solemnidad que se dice textualmente que si no se observa hay pena de muerte. Entonces, estos dos detalles tan particulares dejan ver que es el día más sagrado de todo el calendario judío. ¿Bien? Y esto cae más o menos por lo que es nuestro septiembre. Levítico 16. Bueno, es un capítulo extenso, dense cuenta, son 34 versos. Y si miramos los otros versos de los otros textos, entonces pues sería aún más extenso. Trataré entonces de enseñárselos contándoles lo que dice, y usted puede verificarlo en sus Biblias. Bueno, más adelante. El 10º día del 7º mes era que se celebraba esta festividad, que hemos visto que en el 7º mes, que es como el mes sabático, se tocaron trompetas por 9 días. Quiere decir que cuando terminan de sonar las trompetas el 9º día, ahí comienza el ayuno. Y el día 10 es el Yom Kippur. O sea, las trompetas eran el preludio para este día, el más sagrado de todo el año. En ese día se declaraba día de reposo nacional obligatorio, incluyendo a extranjeros, nacionales, y bueno, hermano, era muy detallado ese asunto. Y el ayuno prescrito dice que comenzaba desde la noche del día anterior hasta la noche del día del Yom Kippur. Eso está en Levítico 23. También en los 3 textos que les di se dice que es estatuto perpetuo. Bueno, en Levítico 23 nos dice que cualquier persona que fuera descubierta omitiendo el ayuno, así fuera extranjero dentro del país, o se le encontrará laborando, podía ser reo de pena de muerte. Eso está en Levítico 23. Otro detalle que está en el Levítico 16 es que mientras estuviera llevando a cabo el ritual, el único que podía estar en el tabernáculo era el sumo sacerdote, nadie más, ni siquiera en el atrio. Nadie podía estar en el tabernáculo mientras se cumplía el ritual. Bien, vamos a estar estudiando esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto, vamos a mirar un ritual muy sagrado, y el segundo punto vamos a ver las aplicaciones. Es extenso, hermanos, es una de las enseñanzas más extensas de esta miniserie, pero espero terminar hoy. Comencemos. Si quieren, mírenlo, Levítico 16:30, ahí se puede darse cuenta. Estamos entonces con Yom Kippur, el día más sagrado del año judío, porque ahí dice, porque en él se realizaba la expiación de Israel. O sea, da a entender que lo que se estaba haciendo tenía la finalidad de reconciliar a la nación con Dios, individualmente y colectivamente. Está el versículo 33, ahí usted ve que otro propósito era para santificar el santuario y el altar. O sea, el ritual de expiación se hacía no solamente por la gente, sino hasta por el mismo tabernáculo. Mira el verso 32, debido a esa gran solemnidad, el ritual debía ser cumplido exclusivamente por el sumo sacerdote.
Y el sumo sacerdote iba a contar con la ayuda de otros dos sacerdotes, o bueno, otros dos hombres, que ahorita los vamos a referenciar. Versículo 34, y esto se hacía una vez al año. O sea, el sumo sacerdote, como ya hemos visto, no podía entrar en el lugar santísimo delante del propiciatorio cualquier otro día del año. No, solamente es el día del Yom Kippur. Versículos 2 y 3. Y ahora, el día único que podía entrar, ni siquiera podía ir con las manos vacías, tenía que llevar la ofrenda que estaba prescrita. ¿Qué? Un carnero, un becerro, que serían ofrecidos como expiación y holocausto por sí mismo y por su familia. Bueno, y versículo 5, 4 y 5, también debía llevar 2 machos cabríos y un carnero, pero estos son para expiación de la nación. Él tenía que asegurarse de llevar las ropas sagradas, pero no las del efod y todo esto, no. ¿Se acuerdan que habían 2 tipos de vestidos sacerdotal? Había uno que era una túnica blanca muy sencilla, y sobre esa se colocaba lo demás. Él iba a entrar a cumplir este ritual solamente con la sencilla, o sea, prácticamente iba a ir vestido de blanco de manera súper sencilla. Retroalimentemos, hermanos, sé que es mucha información. 10º día del 7º mes, habiéndose tocado trompetas, comenzaba el ayuno de la noche anterior hasta este día completo, sí, hasta la noche de este día. El sumo sacerdote entonces iba al tabernáculo vestido sencillamente con las vestiduras, la túnica blanca, ¿sí? Dice Éxodo 28:42, que son un manto, calzoncillos de lino, ¿se acuerdan? Un cinto, la mitra blanca, bueno, un vestido blanco muy sencillo. Eso lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, bueno, él entraba hasta allá solo una vez al año. Y cuando entraba al tabernáculo llevaba 2 tipos de ofrendas. Por un lado llevaba un becerro y un carnero, que era para sacrificio para él mismo y para la familia de él. Y por otro lado llevaba 2 machos cabríos más un carnero, que era para sacrificarlos por todo el país. ¿Sí? Eso es lo que llevamos hasta ahora. Sigamos adelante, versículos del 8 al 10. Los 2 machos cabríos, ¿sí? los que se iban a dar para toda la nación, se traían a la entrada del tabernáculo delante de Jehová, y el sumo sacerdote echaba suertes entre ambos. Con puntualidad no sabría, hermanos, de qué forma se echaban esas suertes, pero es probable que fuera con el Urim y el Tumim, probablemente, ¿sí? Dice, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Ahorita explicamos todo eso. Al cabrito que le caía la suerte para Yahvé, ¿qué ocurría con ese cabrito? Se ofrecía en el altar de bronce que quedaba ahí en el atrio, ¿se acuerdan? Y se ofrecía como expiación por toda la gente del país. Y la suerte que caía sobre Azazel, o sea, el otro cabrito, se mandaba al desierto como un ritual de reconciliación. Bueno, resulta que en la cultura antigua los lugares desolados estaban asociados con los espíritus malignos. Y otro detalle es que la palabra Azazel, el término hebreo que se usa, de acuerdo a eruditos de hebreo como Teil, dice que es un término personal, o sea, no se está refiriendo a un sitio o a una cosa, es como una persona. Así que con esos dos detalles que les digo, es muy probable que Azazel es Satanás, otro nombre para Satanás, ¿sí? Listo, sigamos adelante. El doctor MacArthur resume así: se inmolaba un animal para exhibir la muerte vicaria, el que caía para Yahvé,
Y el otro se enviaba al desierto para exigir la remoción del pecado, el que se enviaba al desierto. ¿Bien? Sigamos adelante. Versículos del 11 al 14. Listo, entonces él va al tabernáculo vestido de blanco, con las ofrendas, o sea, con esos animales que les he señalado. Pero primero que todo, versículos del 11 al 14 nos dice que él ofrecía los sacrificios en favor de sí mismo. Así comienza el ritual. Entonces, el primer grupo de ofrenda que llevaba, lo ofrecía. Dense cuenta, primero por el mismo, porque el primer pecador era él. ¿Sí? Versículo 12, luego tomaba el incensario, ¿sí?, de allá del altar dorado, salía y cogía brasas del altar de bronce, ¿sí?, unos carbones encendidos, los aplicaría con las tenazas al incensario y tomaba 2 puñados de perfume aromático y con eso entraba al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, ingresaba detrás del velo con eso, solamente el incensario y el perfume en polvo molido. ¿Sí? Cuando ya estaba allá adentro, aplicaba el polvo en el incensario y de repente pues eso empieza a quemarse y se produce la nube allá adentro en el lugar santísimo, detrás del velo, con el arca del pacto. La nube, versículo 13, era para que no muera. Y no porque Dios estuviese literalmente allí. Recordemos, en varias ocasiones se hace referencia a la nube de Jehová, ¿no? Y esa nube de Jehová es suficiente gloria para fulminar a cualquier pecador. Entonces esa nube lo que sirve es primero para que el sacerdote no sea irreverente a mirar como con una curiosidad malsana. Y bueno, porque el Señor aparecía en la nube sobre el propiciatorio. Bien. Bueno, ya está la nube y él pues está allá quemando el incienso. Versículo 14 nos dice que el sumo sacerdote tiene que salir de ahí. Sale, ¿sí? ¿Y para qué sale? Sale brevemente para ir a tomar sangre con sus manos, sangre del sacrificio que hizo por él mismo. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hizo? Entonces toma sangre del becerro que sacrificó, ¿sí? Y regresa otra vez. Vuelve y entra, y cuando está adentro, con su dedo rocía sobre el propiciatorio un poco de sangre, o sea, sobre la tapa del arca del pacto. Dice, al lado oriental, versículo 14. Luego de haber rociado la tapa o el propiciatorio, rociaba igualmente 7 veces hacia el frente del tabernáculo. O sea, ya esta vez no es a un lugar particular, sino como salpicando. Salpica 7 veces con esa sangre que traía la del becerro. Ese sacrificio y esa sangre era por él mismo, por su familia, ¿sí? Luego sale otra vez, dense cuenta, entrar, salir, salir. Salió el sumo sacerdote, versículos 15 al 19. Y al salir, toma el macho cabrío que cayó para Yahvé. Ahora, ¿qué hace con ese? Lo degüella, ¿sí? Y lo sacrifica en expiación por la nación. Entonces, dense cuenta, ahorita sacrificó el que era para él, aplicó la sangre para reconciliarse él y su familia, y luego sale y toma el macho cabrío que era para la nación y va a hacer exactamente lo mismo. Toma sangre de ese animal, del macho cabrío, del primer macho cabrío, y la lleva dentro del velo, donde realiza lo mismo, el mismo acto de rociar, de aspersión, ¿sí? 7 veces hacia adelante del arca. Pero hay algo particular, versículos 18 al 19. Con esa sangre, él debía tomar la sangre del macho cabrío para Yahvé y la sangre del becerro que fue para él mismo, y untaba los cuernos del altar.
hay un debate sobre cuál altar es, si es el del incienso o es el de los holocaustos. Hermanos, en lo que el servidor halló, pues encontré fuentes para ambas posturas, pero encontré mejor argumentación a favor de que es el altar de bronce, ¿sí? O sea, el de los holocaustos. Entonces, él junta con ambas sangres el altar de bronce, los cuernos. ¿Se acuerdan que tenía los cuernos en las esquinas? Eso significa que se sigue un orden. El sacerdote tenía que ser perdonado él primero como mediador, la familia de él, luego la gente del país. Y cuando se untan los cuernos del altar significa, o es un símbolo de que se está purificando el tabernáculo, ¿sí? Se está limpiando el mobiliario y las inmundicias del pueblo que estaban impregnadas en el tabernáculo. Eso está en el 18 y 19. Entonces démonos cuenta, aquí se está manejando el concepto bíblico teológico de la reconciliación. Por eso es que habían distintos rociamientos, ¿sí? Uno sobre el propiciatorio, luego salpicarlo, ¿sí? Y volver a hacer lo mismo con el sacrificio dedicado para la nación. Versículos 20 y 21. A continuación, el sumo sacerdote... Bueno, esperen un poquito. Retroalimentemos, no quiero que se pierdan. Volvamos. Está vestido de blanco, muy sencillamente. Día 10 del séptimo mes, la gente está en ayuno. Él también entra al tabernáculo con dos tipos de ofrenda: un becerro y un carnero para él mismo, dos machos cabríos y un carnero por la nación. ¿Bien? Lo primero que hace es ir al lugar santísimo con el incenciario y el carbón, y luego el puñado de perfume, quema el incienso allá en el lugar santísimo, sale, sacrifica el becerro, vuelve, hace el ritual de rociamiento por él y por su familia, luego sale, se echan las suertes sobre los dos machos cabríos. El que cae para el Señor lo sacrifica y lleva el mismo ritual de rociamiento adentro del lugar santísimo por la nación. Ahí vamos. Versículos 20 y 21, ahora sí. Ahora el sumo sacerdote presenta el macho cabrío vivo, el que fue para Azazel. ¿Y qué hace? Versículo 21. Le impone manos y confiesa las iniquidades de Israel. Es interesante porque la imposición de manos simboliza la imputación, o sea, la transferencia del pecado. Todo lo que el sacerdote confiesa que la nación ha cometido, se le está transfiriendo al animal, ¿sí? Pero surge una pregunta. El otro macho cabrío se había sacrificado por los pecados, ¿no? Y ese es el segundo macho cabrío. ¿Por qué se tienen que confesar los pecados que acaban de ser perdonados por el otro? ¿Sí me hago entender? Bueno, pues vamos a estudiar eso. Después de que el sacerdote ha impuesto manos sobre el segundo macho cabrío y confiesa los pecados de Israel, se le entrega el animalito a un fulano. ¿Se acuerdan que les dije que habían dos hombres acompañando al sacerdote? Bueno, ahí viene el primero. Ese encargado toma a ese macho cabrío para Azazel y lo saca del tabernáculo y se va lejos, sale del campamento inclusive, y lleva bien lejos ese cabrito y lo suelta por allá, de tal manera que el animal no vuelva y que se muera pues por allá en la soledad, ¿sí? Bueno, hermanos, esto, dense cuenta, no es un sacrificio. No es de ninguna manera aceptable que se piense que ese sacrificio haya sido para Azazel, como si se hubiera hecho sacrificio a los demonios. De ninguna manera. Dense cuenta que la iniquidad que se transfiere a ese cabrito va para Azazel, no en el sentido de que se dedica a ese ser,
sino que el animalito es suelto, lo deja por allá. Lo dejan como, diríamos, a su suerte, a que se muera por allá el animal, ¿sí? Otra cosa, la secta adventista toma este capítulo para inventar un montón de cosas, hermanos, no se imaginan ustedes. Pero pues entendiendo esto que estamos viendo tan detalladamente y ahorita explicándolo, vamos a tener suficiente para rechazar esas ideas heréticas. Ellos sacan muchísimas conclusiones erradas de este capítulo. Bueno, sigamos adelante. ¿Por qué era necesario confesar los pecados que ya habían sido perdonados con el primer cabrito? Porque el Señor mismo había designado que fueran 2 machos cabríos los que fueran dados para obtener reconciliación. Es decir, con el macho cabrío que ya fue sacrificado, se hacía propiciación. La propiciación es calmar la ira de Dios y obtener perdón. Pero la reconciliación no solo tiene propiciación, también tiene expiación. Expiación es no solamente cubrirme la culpa, sino apartar de mí el pecado. ¿Sí? Borrarlo de mi vida. Librarme a mí de su poder. Solo que para poder contener esa simbología no bastaba un solo cabrito. Por eso se necesitaron 2. El uno tenía que ser muerto para que con su sangre hubiera perdón, y el otro tenía que ser abandonado como símbolo de que el pecado fue echado lejos. ¿Ven? Okay. Entonces ya tenemos la respuesta. Pero ambos cabritos son igualmente importantes y necesarios para lograr la reconciliación. Entonces, hermanos, ¿por qué se lanzaba ese cabrito por allá a la soledad? Bueno, primero porque los pecados se ven como si estuvieran a cuestas del animalito y él se va lejos, dando a entender que el pecado había sido quitado de la nación y el pecado ya no tenía más poder sobre ellos. Y segundo, porque imagínense la cabrita por allá ya yéndose. Las cabras pues no son animales que les agrade mucho ser domesticados, entonces no son dependientes de los humanos. Por el contrario, entre más sueltas estén, más libres se sienten. Entonces sirve ese cuadro del animalito alejándose hasta llegar a un lugar donde no pueda subsistir más. Es un cuadro vívido de lo que le pasa al que abraza sus pecados. O sea, la persona que sigue con sus pecados, que prefiere abrazarlos, amarlos, y en vez de abandonarlos, es como ese cabrita que se va a ir al desierto, a la soledad hasta morir. ¿Sí? Era una enseñanza clara para la gente de Israel. Versículo 22 nos dice que el animal llevaba la iniquidad de los israelitas a tierra inhabitada. El fulano que había llevado el cabrito tenía que regresar, pero antes de entrar al campamento tenía que bañarse, porque haber acompañado a ese cabrito era símbolo de que quedaba impuro. Entonces tenía que bañarse para poder entrar de nuevo. Eso está en el versículo 26. Sigamos adelante, versículos 23 al 28. Entonces se ha cumplido la primera parte del ritual. ¿Sí? Ya se hizo un sacrificio por él mismo, por su familia y ahora por la nación. El de la nación se dividió en 2. Uno en propiciación y el otro en expiación para que se fuera lejos del animalito. ¿Ven? Ahí vamos. Como ya terminó la primera parte del ritual, ahora el sacerdote, estando solo dentro del tabernáculo, se quita la ropa. Él se quita la vestidura blanca, la deja a un lado dentro del tabernáculo. ¿Sí? Versículo 24, se tiene que bañar con el agua del lavacro. Esa, ¿se acuerdan? La única vez que se baña completamente, porque el lavacro era para manos y pies, pero esta vez se baña todo. ¿Sí? Siguiendo la idea incluso del hombre que acaba de regresar al campamento.
porque son pecados lo que está ahí de por medio. Entonces se tiene que bañar, y cuando ya se ha bañado, ahí sí se visten las vestiduras sacerdotales, con el efod, pero con todo lo que lleva, la lámina de santidad de Jehová, todo eso. Cuando ya está vestido con las vestiduras oficiales, entonces ofrece otros holocaustos por él y por el pueblo. Quizás se refiera al carnero. ¿Recuerda que llevaba un becerro y un carnero? Entonces quizás se refiera a los carneros que había traído. Los sacrifica. La grasa de los animales se consumía en el fuego como sacrificio por el pecado. La piel, la carne y el estiércol del becerro que habían sido ofrecidos tanto por él como por el pueblo debía quemarse fuera del campamento. Entonces esas cosas, la piel, la carne y el estiércol, lo llevaba otro fulano encargado de eso. Ese es el segundo que lo iba a apoyar, ¿sí? Entonces ese fulano entraba y se llevaba estas cosas y quemaba esas cosas afuera del campamento. Lo mismo, cuando él quisiera volver al campamento tenía que bañarse para poder entrar. ¿Listo? Entonces, hermanos, ese es el ritual del Yom Kippur y aún no hemos acabado. En Levítico 23 se nos dice que aunque el ritual terminó, el sacerdote debía presentar otras ofrendas encendidas. ¿Cuáles son? Bueno, Números 29 nos dice cuáles son. Un becerro con 6 kilos de harina fina amasada con aceite, un carnero con 4 kilos de la misma harina y 7 corderos de un año con 14 kilos de harina. También un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto continuo, el de todos los días, las ofrendas vegetales de todos los días y las libaciones. Ahora sí terminamos. Ese es el ritual, hermanos, del Yom Kippur. Todo esto es lo que se debía hacer. A veces estudiar o leer esas cosas resulta un poco tedioso porque son muy detalladas, hermanos. Pero debemos comprender que el Señor da instrucciones tan específicas porque todo eso cumple una finalidad. Era reconciliar a la gente con Dios. El tabernáculo, el sacerdocio, bueno, todo esto no es otra cosa sino un cuadro teatral, si me permite la expresión, de una realidad que se estaba simbolizando. La reconciliación de la gente con Dios. ¿Sí? Segundo punto, aplicaciones. ¿Cuántas santas convocaciones se han realizado hasta ahora? 2. Las 2 fiestas principales que hasta ahora hemos visto han sido Pascua y Pentecostés. ¿Sí? Son las 2 más importantes que han transcurrido recientemente. ¿Cuántos sacrificios especiales han tenido que hacer? No, pues llevamos la cuenta. ¿Cuántos sacrificios continuos se han hecho? Acuérdense que todos los días, en la mañana y en el atardecer. Pues bueno, dense cuenta. Todos estos cientos de sacrificios que se han hecho hasta este mes séptimo, del primero al séptimo mes, día 10, no han sido suficientes para reconciliar ni a una sola persona con Dios. Precisamente, la periodicidad, o sea, una vez al año. La perpetuidad, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Esas 2 cosas eran una advertencia o un incentivo, un estímulo para que la gente anhelara que hubiera un día de la expiación que sí fuera eficaz. Tocaba hacerlo frecuentemente, una vez al año, para siempre. ¿Qué significa? Que no eran eficaces. Cuando algo es eficaz se hace una vez y ya, hermano. Pero si toca hacerlo tan continuamente, significa que esos holocaustos, como dice Hebreos, son inútiles.
en vez de utilizar esas frases de periodicidad y perpetuidad para insistir que tengo que hacerlas todavía, más bien es para que el Espíritu Santo está diciendo que nosotros no necesitábamos ese tabernáculo, necesitábamos era Cristo. Ningún sacrificio ni obediencia cumplidas por pecadores es efectiva ante el Dios Santo. Ni siquiera, hermanos, un lugar o un mueble santificado como el tabernáculo. El tabernáculo hemos visto tan fino, glorioso, hasta la gloria de Dios vino sobre él, en fin. Pero nada de esto es suficiente para perdonar a la nación. Solamente el Dios Santo podía traer la verdadera reconciliación a la humanidad. Por ello, el Señor Jesús, alguien que es superior a cualquier hombre consagrado vestido de blanco, es el verdadero Dios encarnado. Él fue varón santo y bueno, el que necesitábamos como mediador. Dense cuenta, el sacerdote entraba vestido sencillamente, pero de blanco. Así fue Cristo. Se humilló, tomó nuestra naturaleza humana y sencilla para cumplir su obra. El sacerdote, cuando terminaba, se quitaba esa ropa y se vestía de las sacerdotales, que eran gloriosas y esplendorosas. Cuando Cristo cumplió su obra en la tierra, ¿qué sucedió? Volvió a vestirse con la misma gloria que poseía al principio a la diestra del Padre. ¿Sí? Y no hubo necesidad de que viniera cada año, o de que viniera muchas veces en la historia. Ni siquiera tuvo que dividir en dos su obra, como 2 machos cabríos eran necesarios para cumplirla. No. Él, en su cuerpo, en su ser, cumplió lo que 2 machos cabríos se necesitaban, y todos los cientos de holocaustos que hemos visto se necesitaban. Por ejemplo, los israelitas lo entregaron a muerte encabezados por el sumo sacerdote, una muerte en la que derramó toda su preciosa sangre. Ese es el macho cabrío de la propiciación. Y ahora el de Azazel. Claro, cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre lo abandonó absolutamente, porque Él estaba cargando sobre Él el pecado de todos nosotros. El de Azazel ahí está. ¿Ven? Qué glorioso sacrificio, único y suficiente. No hay misas de penitencia, no hay holocaustos de pájaros, no hay mandas que se puedan cumplir a un santo, no hay ningún tipo de pago que uno pueda hacer, pacto, diezmo, primicia, no hay ningún tipo de obra de no hacer, no comer o no tocar o guardar esos días perpetuamente. Ya ningún sacrificio vale para nada comparado con este que ha cumplido Cristo. La fe genuina ve ese sacrificio, queda deslumbrada y dice: eso es suficiente para mí. Leamos algunos pasajes. Hebreos 7, 26. Leámoslo desde el 22. Dice: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermano, esa es la perpetuidad que ahora a nosotros nos aplica. 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ese es el Evangelio. Hebreos 9:25. Cristo entró en los cielos no para ofrecerse a sí mismo. Muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Amén. Cuando nosotros oramos, ya no necesitamos una nube de incienso que nos tape, porque si no nos cubre, nos mata la gloria de Dios. Ya no. Pero ¿saben por qué? Recordemos, ¿qué es lo que simbolizaba el incienso? La oración. Entonces, así como la nube del incienso garantizaba que el sumo sacerdote no muriera al ingresar al lugar santísimo, ningún hijo de Dios hoy es fulminado por la gloria de Dios cuando se acerca al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nuestro intercesor está orando por nosotros. Y sus oraciones son como una nube de incienso, un perfume aromático que nos guarda, nos dejan entrar sin morir. Y no solamente nos garantiza la vida, sino también la respuesta, porque todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo daré. Y más aún, el hecho de que podamos entrar hasta el lugar santísimo, lo cual a algunos les molesta tan solo pensarlo, demuestra que el velo se rasgó. El sacrificio que cumplió Cristo rasgó ese velo, porque la reconciliación ya se llevó a cabo, así que tenemos acceso libre y oportuno al Señor. Y última aplicación, así como la labor de Aarón era para él, para su familia y para su nación, Cristo murió solamente por su pueblo, no murió por todo el mundo. La labor de reconciliación cumplida por Cristo, tal como la de Aarón por los suyos, beneficia exclusivamente al Israel de Dios. ¿Quién es? La Iglesia. Amén. Vamos a salir un receso, hermanos.